Yo os digo, en estudiando este libro de Romanos, y todavía estamos en el capítulo 1, pues os digo, es una fuente de lo cual está saciando el sed de mi corazón. Es agua, también es alimentación, es leche espiritual, es carne espiritual. Y bueno, pues Romanos capítulo 1, ya vamos a continuar, es una continuación de estas semanas en Romanos 1, pero antes de comenzar, oremos una vez más. Before I get started, and let's pray one more time. Ya pueden comenzar la transmisión. Padre amado, gracias por este día. Señor, bendice tu palabra, Señor, porque es bendecida. Señor, cuando salga tu palabra, Señor, sembrada, no vuelva vacía. Señor, y Señor, yo pido, Señor, que nos instruyes, nos iluminas, nos alimentas, Señor, con tu palabra en esta tarde. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a comenzar leyendo. En el domingo llegamos, yo creo, hasta el versículo 9, 12. Pues vamos a leer a partir del 8 y vamos a ir para adelante, ¿vale? Dice Pablo aquí a la iglesia en Roma: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, hablaba un poco de estos últimos versículos en el domingo, ahí es donde hemos terminado. Pues estamos viendo aquí el saludo de Pablo aquí a la iglesia en Roma. Entonces, también vemos el deseo de Pablo, que era de viajar a Roma. Pero vemos aquí de que en la gratitud que tuvo Pablo acerca de estos hermanos en la fe, era porque ellos tenían fe, ¿vale? Y esa fe se iba expandiendo, que estoy pensando en se divulga. Ahí, ¿qué es el verbo para eso? Divulgar. Que la gente hablaba de su fe en todas las partes, llegaba hasta los oídos de Pablo. Y estamos viendo que él estaba en Corinto, ¿vale? Estaba muy lejos aquí en otro país, y le llegaba a sus oídos la fe de estos creyentes. Entonces, y él tenía gratitud hacia la fe de ellos. Hasta el punto que hemos hablado, la fe de la iglesia de Roma tocó el corazón de Pablo, tanto que fue motivado a orar sin cesar por ellos. Hice la pregunta, ¿qué oraba Pablo? Sí, todos los días estaba orando por esta iglesia. ¿Qué oraba? Amén, que no cesara su fe. ¿Qué más? Para que la iglesia creciera. ¿Qué más? Estamos adivinando porque no nos dice, pero dice que oraba sin cesar por esta iglesia. Imagino que daba gracias al Señor, que oraba por esa iglesia, para que su fe iba creciendo, que no se apaga. Amén.
la fe de esta iglesia, también la fe de esa iglesia tocó el corazón de Pablo, tanto que deseaba ir personalmente a Roma para compartir la poderosa palabra del Señor con ellos. Ese fue el punto donde habíamos terminado en el domingo. Pues miramos las palabras de Pablo en cuanto a eso. Porque él 8 hablaba respecto a ello, de su fe, que se escuchaba todo el mundo. Entonces decía en el 9 que Dios era su testigo, que él no estaba mintiendo, de que servía en el evangelio, que oraba sin cesar por ellos. En 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿rogando a quién? A Dios. Amén. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Esto es muy clave en este versículo. Él oraba sin cesar por esta iglesia porque su fe le tocaba el corazón. Y ahora tenía el deseo de ir a verlos, pero había alguna cosa aquí, que él tenía una petición al Señor rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Acaba de entrar un recuerdo en la voluntad mira, Pablo deseaba ir a Roma. Vamos a hablar por las razones porque no fuese en ese momento. Pues él pedía al Señor que por su voluntad en su vida, para que tenga un próspero viaje a Roma. ¿Alguien sabe? Piensa según la historia, el relato en el libro de Hechos sobre la vida de Pablo. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Cuando al final llegó a Roma, ¿cómo llegó? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Preso. ¿Y cómo fue su viaje a Roma? Muy difícil. ¿Qué? Dame detalles. Naufragó. ¿Qué más? Le picó una serpiente venenoso y no murió. Oh, eso grande. ¿Qué más? Salvó las vidas de los presos, claro. ¿Cómo? Sí, de los soldados que le acompañaban. No falleció ninguno. Incluso en la isla donde naufragó, le trajeron todos los enfermos, ¿verdad? Sanó muchas personas. Y en el viaje también recibió una revelación de Dios de que no se iba a morir nadie. Eso ha sido grande. Amén. El viaje recibió una revelación de Dios que nadie se iba a morir. ¿Recuerda esa historia? Pues a veces cuando aquí en Romanos, cuando él oraba al Señor rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, bueno, en el futuro llegó a salvo y sano, pero esposada en cadenas. No sé, eso me pica, ¿verdad? No sabemos qué está dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? O en qué condiciones. Pero pregunto, ¿dejó Pablo de confiar en algún momento en su Dios? ¿Le acompañaba el Espíritu Santo en todo el viaje, en todo el camino?
Estaba Jesucristo a su lado en todo el camino. Entonces tenía un próspero viaje. Pero bueno, un viaje muy largo. Pues Pablo deseaba ir a Roma. Eso quiere decir, a veces tenemos un plan de ir a algún sitio, lograr algo, hacer algo, pero no sabemos el tiempo que se va a suceder. Pero si somos creyentes de Dios, sabiendo que Él mora en nosotros, Él camina con nosotros, Él está cuidando de nosotros, puede ser que el camino nos va a poner duro, pero Dios le contestó a la petición. Sí llegó. Llegó a esta iglesia, ¿verdad? La iglesia somos tú y no sé dónde estaban congregando esta congregación, pero en el principio Pablo no podía asistir al local, pero tenía posibilidad que la iglesia visitara a él en su casa, alquilada por el imperio romano, ¿verdad? No, bajo otras circunstancias, pues no tuvo que buscar una vivienda para alquilar, no tenía que buscar piso ni habitación. Dice, pastor, no te ríes porque tú sabes nuestras circunstancias. Sí, lo sé. Amén. Pero confiamos en Dios. Dios va a proveer. Amén. Vemos también más de su deseo en el versículo 11. Porque dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pues vemos aquí el deseo que tenía Pablo para comunicaros algún don espiritual. La palabra don viene de la palabra griega que es charisma. Parece como carisma o carisma, que proviene de charis, que es la palabra para gracia. ¿Vale? ¿Qué significa gracia? Un favor inmerecido que uno recibe. Dios tiene gracia hacia nosotros, por eso somos salvos, amén. Pero nosotros también podemos tener gracia hacia otra persona, amén. Un favor que quizá ellos no lo merecen. Es un favor inmerecido. Pues quizá ese don espiritual que Pablo quería compartir con ellos sería quizá una bendición de gracia que Pablo había recibido que podría compartir con ellos. Una gracia que el Señor le había revelado en la palabra, o en el ministerio, o en el viaje, en el ministerio. Pero me gusta esto. Aquí vemos dos cosas en los versículos 11 y 12. Pablo quería compartir para comunicaros. Eso quiere decir que no solamente compartir una información, pero comunicarlos en el sentido de compartir algo. ¿Ok?
Entonces, él quería dar, entregar, compartir, bendecir a los hermanos en Roma con algo que el Señor le había dado a él. Pero al mismo tiempo, mira lo que dice el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo deseaba compartir lo que él tenía con esa gente, pero al mismo tiempo recibir algo de ellos, porque tenía mucha fe en el Señor, y esa fe fue testificada por mucha gente, por todo el mundo. Y hermanos, eso es la vida cristiana, eso es la vida en una iglesia llena de fe, eso es la vida cristiana, amén, porque caminamos por fe, vivimos por fe, ¿verdad? Es dar, comunicar, compartir una gracia, una bendición que el Señor nos ha dado en la vida, compartirlo con otros hermanos y a la vez recibir una bendición de ellos. ¿No es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia? Compartir. Pablo quería compartir, pero a la vez él estaba diciendo, quería recibir de ellos. ¿Por qué? Eran personas de fe. Fe en el Señor Jesucristo. Así debe ser en la iglesia. Yo sé, tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Pero tú y yo, si somos cristianos, tendremos algo rígido. ¿Tienes algo en tu vida, corazón, que el Señor te ha dado que tú podrías compartir con otra persona? ¿Que tú podrías compartir conmigo? Entonces, muchas veces vamos a la iglesia, vamos a reunirnos con los hermanos para recibir algo. Yo estoy bien con eso. Yo también vengo para recibir algo del Señor. Pero eso es solamente la mitad. Sammy, cuando voy a la iglesia, no solo debo ir para recibir, pero también dar, compartir, comunicar algún don, alguna bendición, una gracia que el Señor me ha dado en mi vida. ¿Ves eso? Eso ya se quita la idea de solamente buscar a ver qué puedo aprovecharme de los cristianos que son muy generosos, ¿verdad? Sí venimos para recibir de Dios, pero también para dar. Eso es lo que Pablo está diciendo en esos dos versículos. Pues, Pablo dijo que quería verlos para comunicar, pero también para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Él estaba diciendo, mira, la fe que vosotros tenéis es la misma fe que yo tengo. Porque es una fe común. Era una fe compartida. De eso viene la palabra comunión. Eso algo que nosotros disfrutamos aquí en la iglesia, ¿verdad? La comunión entre hermanos en Cristo. La comunión es dando y recibiendo, puede ser con conversaciones, puede ser, no sé, con muchas cosas. La comunión. Por eso el domingo es el último domingo del mes y vamos a tener la comida del mes. Y mira, la carrera que teníamos para empezar eso, ya yo no sé cuánto tiempo llevamos haciendo eso. Pero a propósito, que haya comunión entre nosotros. Porque yo sé que el horario del trabajo, todo el mundo trabajamos mucho, ¿verdad? Estamos muy ocupados, siempre estamos haciendo algo y queremos aprovechar de los momentos cuando podemos pasar tiempo juntos. ¿Cierto? Para eso yo vengo. No solamente para
los ricos platos que vais a traer. Amén. Deberían traer platos ricos. Amén. Pero para tener comunión. Eso es importante. Que nos comunicamos, compartimos, que nos conocemos mejor. Yo sé que hay un riesgo, yo sé que hay pastores que no ministran como yo. Si quieren mantener la distancia de la congregación para que no vean sus defectos. Ya sabéis, ya tú sabes, yo tengo defectos. Yo no soy perfecto. No lo eres tú tampoco. Amén. Di amén ahí. Hago una pregunta. Y terminamos con esta pregunta. ¿Cómo nos consuela nuestra fe cristiana? Porque él tenía el deseo de ver a estos hermanos en Roma para recibir consuelo, porque tenía una fe en común con él. Entonces, ¿qué esperaba Pablo? Y hago una pregunta, ¿cómo nos consuela nuestra fe cristiana? Porque dice que su deseo fue de ser confortado por su fe. Eso quiere decir que tu fe me puede consolar. Mi fe te puede consolar. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se describe eso? Amén. Estamos animando a nuestro hermano porque hemos vivido, hemos tenido necesidades, hemos visto cómo el Señor ha suplido y compartimos esa experiencia con otro, ese testimonio con otros hermanos y eso lo conforta, lo consuela. Solo quería comentar primero una cosa para responder tu pregunta. Hoy, hablando con hermanos en el trabajo, uno de los hermanos me preguntó cómo llegó el Evangelio en casa. Entonces yo estaba comentando eso, Ujú. desde cero, cómo fue eso. Y bueno, ha sido una bonita experiencia de contar ese testimonio. Amén. Pero yo digo una cosa, que yo creo que a ese hermano que Dios utilizó para que llevara la semilla del Evangelio a mi familia, le consuela el saber de que su predicación en mi hogar hizo que yo también fuera de su equipo, o sea que de la misma fe, Amén. del equipo de Jesucristo. Y a mí me consuela de que él haya sido primero y haya traído Amén. la semilla. Lo que no me consuela es el resto de mi hermano que no quiere saber nada de Ujú, Cristo. ujú, Y yo veo el rostro de mis hermanos todos los jueves, ujú. todos los domingos, todas las actividades espirituales, y a mí me consuela eso, saber que estamos en el mismo equipo. Amén. Este es el equipo de Jesucristo. Amén. Eso yo lo veo, la pregunta así, no sé si has respondido. No, está bien, no, por el testimonio de otros y estaba compartiendo de cómo le llegó el Evangelio a su casa y luego cambió su vida. Y eso es lo que le consuela. ¿Qué más? ¿Cómo nos consuela nuestra fe en el Señor? Esta semana estaba yo pensando en relación a eso y me recordó una canción que me gusta mucho que dice, mira atrás Mira atrás. y acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Amén. Recordando todo lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Porque ahorita estábamos hablando de la necesidad que tenemos de casa, por un ejemplo. Y lógicamente mi mamá, ninguno hemos dormido bajo un puente. Amén. Incluida yo, que hemos pasado por algunas situaciones. Ujú. Y nada más
Amén. con respecto al trabajo, con respecto Amén. a casa, que a lo mejor hay situaciones fuertes, pero ver que el Señor nos sacó, acordarnos de cómo nos sacó de cada situación, Amén. refuerza la fe para saber que Amén. seguimos de la mano de Dios. Amén. igual. Es otra vez compartiendo el testimonio como el Señor te ha cuidado. Y eso predica a otro que mira, Dios puede hacer lo mismo por ti. ¿Sí, hermana? Sí, cuando estamos pasando por dificultad, orando para que el Señor nos ayude. Pedimos ayuda a los hermanos, algunos, para que oren por Ajá. nosotros. Y Sí. cuando ya se pase dificultad, y ves que ha hecho tu Dios, porque Dios contesta oraciones. Amén, amén. Él es grande. Dios es grande. Y eso que ha hecho Dios, ¿no? Sí, Dios lo ha hecho y no nosotros. Amén. Amén. Por fe. Amén. Sí, es bueno. Llevamos años orando los jueves, compartiendo peticiones. Y es bueno cuando recibimos noticia de, hermanos, recuerda esa petición que hicimos y de vez en cuando lo escuchamos. El Señor ha contestado. Ha escuchado nuestras oraciones y eso nos consuela. ¿Quién más? Sí, hermano Juan. Me consuela saber que es una buena decisión, que es la mejor decisión. Yo me imagino mi vida cómo sería si no fuera cristiano Mm, y no me gustaría ujú. vivir esa vida sin ser cristiano. Mi vida sería muy distinta Sí, sí. si no tuviera el rastreo de que había Dios en mi hogar, que había Cristo en mi hogar. Ujú. Si yo no tuviera ese rastreo y yo hiciera lo que mi mente piensa, no me gustaría la vida que vivo. Amén. Por todo lo que habría hecho, por todo lo que habría cometido, por todas las consecuencias que me hubiera traído, Ujú. sería una vida horrible. Amén. En mi caso personal, mi vida sería horrible sin Cristo. Amén. No me aguantaría ni yo. Entonces, ¿cómo nos consuela? Es la mejor decisión que se puede tomar, ser cristiano. Amén. Amén. Es la mejor decisión. Amén. ¿Alguno más? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Está confortado los dos lados por la fe que es común, esa fe en el Señor Jesucristo. Voy a leer unos apuntes que tengo y volvemos a, si alguien está pensando en cómo responder, cómo nos consuela la fe cristiana. Porque pensando en que servimos a un Dios empático y cercano. Eso es lo que está diciendo cada uno de los testimonios, que Dios tiene cuidado de nosotros, está cerca a nosotros. Y Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Habla de la compasión divina. La fe cristiana enseña que Jesús no es un Dios distante, sino uno que llora con los que lloran y siente nuestro dolor. ¿Es cierto? Un Salvador que vivió el sufrimiento. Al encarnarse, Jesús experimentó el sufrimiento humano. Por eso Él es el sumo sacerdote en quien podemos confiar, porque Él ha sentido lo que nosotros sentimos. Lo que nos permite saber que Él conoce y comprende nuestras luchas. Mira, te doy unos ejemplos de Dios
entiende nuestras dificultades. Aquí habla de una fe común. Cristo también experimentó los sufrimientos que tenemos en común, o también las necesidades. Jesús dijo a la samaritana, dame de beber. Eso quiere decir, él tuvo sed. Tú y yo, es algo muy común, tener sed. Jesús dijo a sus discípulos, ¿tenéis aquí algo de comer? Quiere decir que tuvo hambre. A veces es un sufrimiento el tener hambre, ¿verdad? Un sufrimiento tener mucha sed. Jesús dijo en Lucas 9:58, y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús incluso sabe lo que es necesitar un techo. Jesús comprende nuestra lucha en necesidad humana. Entonces, las palabras que han compartido ahora es compartiendo los testimonios de que Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe nuestra lucha. Él siente nuestros dolores. La fe cristiana nos consuela porque nos da esperanza a través de las escrituras y la oración, algo que repetimos mucho. Porque la palabra nos da fe, tenemos fe en Dios cuando le oremos. Eso quiere decir que, ¿sabe cómo puedes recibir consuelo de un hermano en la fe? Porque él va a compartir la palabra contigo. Y tú con él o ella. Tú estás compartiendo las promesas de Dios. Fortaleza y propósito en las dificultades. La fe de Dios nos da fuerza, comprensión y dirección. Porque tú sabes que hay propósito en la aflicción para la gente que tiene fe en Dios. Las dificultades pueden santificarnos y fortalecernos, llevándonos de una autoconfianza fallida a una seguridad firme en la gracia de Dios. Pues Pablo estaba diciendo que él quería comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, que serían establecidos en su fe en Dios, porque tenían tenían fe en el Señor. No sabemos quién fundó esta iglesia, pero eran cristianos, ¿verdad? Habían ido a Jerusalén, habían ido a Israel, habían escuchado de Jesucristo y confiaron y creyeron en Jesús. Y eso le cambió la vida. Y volvieron y ya iban testificando, compartiendo el evangelio con otros. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero mira el 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, era importante para Pablo, para hacerles saber que, mira, yo he querido ir a verlos. No lo estoy ignorando, no lo estoy evitando. Él estaba diciendo, mi deseo era muchas veces ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿No ha sido el caso muchas veces que queremos hacer algo bueno para una persona, pero la puerta nunca se abre en ese momento? Queremos, no sé, decir algo a una persona, compartir una palabra o decirle algo, pero no se presenta el momento ni la oportunidad. Aunque puede ser una bendición. Queremos, no sé,
llevarles algo para ser de bendición. Puede ser un regalo, puede ser, no sé, una ofrenda de amor. Pero si la oportunidad a veces no se presenta, no abre la puerta, no hay manera para hacerlo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Estaba diciendo, mira, os quiero en el Señor. Yo quiero compartir porque yo sé que voy a recibir una bendición, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo sé que tenéis fe en mi Dios, y la fe es común. Pero hasta ahora he sido estorbado. Y eso lo vemos en el libro de Hechos. Muchas veces Pablo deseaba ir hacia una dirección, pero fue prohibido por el Espíritu Santo. Entonces, no sabemos qué fue lo que estorbó a Pablo en ese momento de no llegar a Roma. Mira, eso quiere decir, esperamos en los tiempos del Señor. A veces el Señor nos ponga una carga, nos pone una dirección en la vida y vamos por ello con fe, pero ahora algo nos detiene. Circunstancia en la vida nos lleva para allá. Pero queremos ir para allá, ¿verdad? Pero confiamos en el tiempo del Señor y en la voluntad de Dios. Dios sabe todo, ¿verdad? Y a veces, mira, el Señor, la primera vez que el Señor me llamó al ministerio de servir en España fue en el año 1997. Eso antes del nacimiento de varios de los chicos. Pero yo y mi familia no llegamos hasta el 2012. ¿Qué pasa con eso? ¿15 años? ¿Por qué? Yo no sé. Dios sabe. Dios sabe. Pero Pablo sentía que fuera importante compartir esa información con ellos de que su deseo era ir a vosotros, ir a ellos, pero no fue permitido. Incluso explica su propósito para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, porque él aquí estaba reconociendo de que en ese momento la iglesia de Roma era más o menos gentil. Había judíos, porque lo vemos en Hechos 18. Aquila y Priscila eran judíos, hermanos en la fe, judíos pero cristianos a la vez. Y pues fueron expulsados, pero veía que esta iglesia fuera gentil. Porque dice, para tener también entre vosotros algún fruto espiritual, como entre los demás gentiles, porque Pablo fue un apóstol llamado por Jesucristo a los gentiles. Amén. Él amaba a sus paisanos, amaba a Israel, eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Su deseo era por la salvación de sus hermanos, sus paisanos. Amén. Pero fue llamado a predicar el evangelio a extranjeros, a otros países. Yo todos los días yo pido por la salvación de mis paisanos, pero también pido por la salvación de la persona aquí en España. Amén. Porque es el llamado de Dios. Dice en el 14, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Estaba diciendo, mira, yo estoy llamado a compartir, llevar el evangelio a todo el mundo. Sea gentil, sea griego, sea no griego, sea sabios, a no sabios, pero soy deudor. Deudor. Tenemos que mirar. Recuerda, él empieza el capítulo diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Que él estaba al cargo de Jesucristo. Jesucristo era su Señor, su Maestro, y lo que él lo mandaba hacer, él tenía que hacerlo.
hasta el punto que fue como una deuda por cumplir. Y uno de los mandamientos era ir hasta Roma, hasta Corinto, hasta Atenas, hasta Efesios. Podemos nombrar todos los sitios donde fue Pablo. Incluso tenía el deseo, y lo encontramos aquí en este libro de Romanos. Él tenía el deseo de viajar hasta España. Y gracias al Señor que por esa palabra de Pablo el Señor lo utilizó para llamarme a mí a España. Con ese versículo. Está en el capítulo 15, versículo 24. Yo lo sé muy bien. Pues vemos aquí. Vamos a terminar, pero estamos viendo la voluntad de Dios, los planes de Dios, el tiempo de Dios. A veces no es lo que pensamos. A veces tarda más en llegar. A veces tenemos que ir. Sabemos cómo los hijos de Israel cruzando el desierto. ¿Vale? Si miraban el mapa donde estaban, Dylan, en Egipto, ir directamente a Israel, tardaría, no sé, unas semanas. Pero ¿sabe cómo iba su ruta? 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años hasta que llegaron al río Jordán. Madre mía. Pues sabemos que era su culpa, ¿verdad? A veces las cosas tardan en nuestra vida por nuestra culpa. Lo reconozco, Señor. Amén, ¿verdad? A veces no aprendemos la lección que Dios quiere enseñarnos. Y tenemos que... Yo recuerdo cuando yo estaba no en primaria, yo conocía dos clases de personas. Yo estaba en el grado 5, ¿vale? Pues había un compañero que tenía que repetir 2 veces el mismo grado. Era un poco torpe. ¿Qué tipo de alumno eras tú? ¿Has tenido que repetir alguna vez? No me digas, no comparte. Pero, Juan, yo recuerdo, en el grado 5, yo tenía un amigo, un compañero de clase, que era tan inteligente, de que cuando terminó las clases de ese año, quinto grado, le dejaron saltar un año. Entonces, cuando volvemos del verano y fuimos al sexto, él ya no estaba. Fue al séptimo. Era muy inteligente. Yo no. No he tenido que repetir, gracias al Señor, pero rozaba algunas veces. Gracias al Señor que hay algunas clases por el verano donde tú puedes estudiar. Ay, qué triste. He visto a algunos teniendo que estudiar, repetir algunas clases por el verano para que se pueda avanzar. Mientras nosotros bañándonos en la piscina, los deportes del verano, ellos ahí estudiando. Ay. ¿Sí? Pues estamos viendo la fe que consuela a los hermanos. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros en esta iglesia? Una fe de cuando nos visita otras personas, sienten que son consolados. Yo quiero ese tipo de fe. Mira, el apóstol Pablo quería ir a Roma a conocer a esos hermanos para recibir consuelo de ellos. ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Siente a otras personas consolados por estar cerca de mí? ¿Y tú qué clase de cristiano eres?
Una buena pregunta, ¿no? ¿Somos los que bendecimos a otros y quieren vernos de vuelta? ¿O quieren huir de nosotros? Yo no soy tonto ni ciego. Yo veo los saludos en los domingos. Alguno saluda, y está otra persona ahí, como alguien le llamó y le salta. Eso yo lo veo. Pues, amén. Vamos a dejar que nuestra fe conforta a otros. Oremos. Amén. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hace 2000 años. Desde que vivía los hermanos de esa iglesia en Roma. Y todavía estamos hablando de su fe. Qué grande era su fe en ti, Señor. Todavía estamos recibiendo una bendición por hablar de ellos, de su fe. Y Señor, yo deseo que algún día cuando me parto de aquí, que hablarán de mi fe en ti, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, nuestros fallos, defectos. Darnos de tu gracia, Señor. Te queremos. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.